Bienvenido a la historia de uno de los casos más extraños de los Apalaches. Una mujer, una maldición murmurada entre vecinos y un enigma que la ciencia nunca se atrevió a resolver. Si lo estás viendo, comenta desde dónde nos ves. Exploremos juntos las sombras de Tennessee. Este video es una obra de ficción con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Las Apalaches siempre han tenido sus secretos: bosques profundos, valles aislados, pueblos donde el tiempo se arrastra. En lo profundo de Tennessee, entre colinas envueltas en niebla eterna, se encontraba un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas del estado. Se llamaba Thornhill. Apenas era un puñado de casas de madera, una iglesia bautista de tablones gastados y una tienda de abarrotes que vendía de todo. La única calle que lo atravesaba era angosta y lodosa casi todo el año, y los forasteros eran raros. Los que nacían allí apenas salían. Los que llegaban de fuera pronto advertían que no eran bienvenidos. Martha Ellison llegó a Thornhill una tarde gris de otoño. Nadie sabía de dónde había aparecido. Solo llevaba una bolsa de cuero desgastada y un vestido negro desvanecido. Su rostro era pálido, lleno de arrugas tempranas, y sus ojos contenían una tristeza que inquietaba a quien la observara. La llamaban viuda. Su marido había muerto en circunstancias extrañas y había venido a los Apalaches en busca de tranquilidad, o quizás olvido. Martha rentó una cabaña apartada en las afueras del pueblo, donde el bosque comenzaba a engullirlo todo. La casa era vieja, abandonada durante años, pero a ella no le importaba. Se encerró como en una tumba. Los primeros meses fueron tranquilos. Martha rara vez iba al pueblo. Cuando iba, compraba lo necesario y volvía rápido a su cabaña. No interactuaba, no sonreía, no iba a la iglesia. Eso fue suficiente para levantar sospechas en las montañas. Los que se aíslan siempre dan que pensar, y así empezaron los rumores. Al principio eran solo murmullos. Afirmaban que Martha encendía velas en la noche, que canturreaba en una lengua desconocida y que recibía visitas encapuchadas que llegaban y partían antes del amanecer. Nada de esto se demostró, pero en Thornhill los rumores eran tan buenos como la verdad. Luego vino el incidente con el ganado de Samuel Green. Samuel era un ranchero, un hombre hosco y desconfiado, dueño de las tierras vecinas a las de Martha. Una mañana de invierno, halló 3 de sus vacas muertas en el campo. No había marcas de depredadores, no había sangre. Los cuerpos estaban intactos pero rígidos, como si simplemente se hubieran detenido durante la noche. Samuel se juró a sí mismo haber visto una luz extraña emanando de la cabaña de Martha horas antes, una luz verdosa y pulsante que danzaba entre los árboles. Lo contó en el bar del pueblo y corrió como la pólvora. Y entonces todo se derrumbó. Otros informaron de incidentes inexplicables. La esposa del herrero amaneció llena de rasguños con símbolos desconocidos. El hijo del pastor tuvo fiebre alta durante 5 noches seguidas, delirando en lenguas desconocidas. El supermercado fue invadido, pero no robaron nada. Solo lo encontraron todo revuelto, como si alguien lo hubiera reorganizado todo a su manera. Y siempre, alguien juraba haber visto a Martha rondando, o su sombra, o algo parecido a ella, pero no exactamente ella. El miedo invadió a Thornhill. Las familias cerraban sus puertas temprano. Nadie salía después del anochecer. La iglesia empezó a dar cultos extras, oraciones intensas en contra de fuerzas invisibles.
El pastor llamó a una reunión de emergencia. Había que hacer algo. Martha Ellison no era solo una viuda solitaria, portaba algo oscuro, algo que estaba envenenando al pueblo. Y fue en esa reunión que alguien dijo por primera vez la palabra que lo cambiaría todo. Maldición. Maldición resonó en la iglesia como un trueno distante. Nadie se atrevió a discutir. En los Apalaches, lo sobrenatural siempre estaba a la vuelta de la esquina. Los habitantes de Thornhill crecieron con cuentos de fantasmas en el bosque, de tratos hechos en encrucijadas, de mujeres que sabían secretos demasiado antiguos para ser nombrados. Martha Ellison, muda y de mirada hueca, se ajustaba a esta imaginería, y el miedo no necesita evidencias cuando tiene un objetivo. En 1921, las cosas llegaron a un punto crítico. El invierno de aquel año fue brutal. La nieve llegó temprano, atrapando a Thornhill fuera del alcance de Tennessee durante semanas. Las carreteras se llenaron de nieve, el frío quemaba la piel. Y fue en este escenario helado donde ocurrió el evento que sellaría el destino de Martha. La hija del tendero del pueblo, Ruth, había desaparecido. Una tarde salió de casa a buscar leña y no volvió. La búsqueda comenzó inmediatamente. Los hombres recorrieron el bosque con linternas y gritos, pero la nieve borró las huellas. 3 días más tarde, Ruth fue hallada. Estaba viva, pero diferente. Caminaba descalza en la nieve, sus ojos desorientados, balbuceando palabras sin sentido. Cuando la trajeron de vuelta a casa, Ruth no reconoció a sus propios padres. Pasó semanas confundida, despertando en medio de la noche gritando y negándose a comer. El médico más cercano, que llegó desde un pueblo a kilómetros de distancia, revisó a la joven y no halló nada, ni heridas ni enfermedad, pero algo en ella se había quebrado. Y cuando por fin habló, Ruth solo dijo que vio a Martha Ellison en el bosque, que la viuda estaba rodeada de sombras que se movían solas, que cantaba mientras los árboles se inclinaban a su alrededor. El pánico se apoderó de mí. Una multitud se agolpó frente a la casa del pastor. Pidieron acciones. Dijeron que Martha tenía que irse o algo peor iba a pasar. El pastor, hombre cuerdo, se vio entre la fe y el temor de su Grey. Formó un equipo. 6 hombres llegaron a la cabaña de Martha al amanecer. Llamaron a la puerta, gritaron su nombre. Nadie respondió. Cuando entraron por la fuerza, la casa estaba vacía, pero lo que vieron en su interior los atormentó durante años. Las paredes estaban llenas de dibujos, símbolos extraños hechos con carbón y algo parecido a arcilla roja, círculos dentro de círculos, líneas que se entrelazaban en patrones imposibles de seguir con la mirada. En el centro de la habitación había un círculo de velas apagadas y, en medio, un espejo antiguo hecho añicos que reflejaba imágenes distorsionadas. Uno de los hombres juró haber visto su propia cara en los pedazos, pero más vieja, podrida, como si estuviera viendo el futuro. Otro afirmó haber oído voces en las paredes, voces de nadie vivo. Salieron corriendo. Ninguno de los dos quiso regresar. Martha Ellison nunca más fue vista en Thornhill. Simplemente desapareció, como si el bosque se la hubiera tragado. Otros dijeron que escapó en la noche, temiendo la furia de los aldeanos. Otros creyeron que nunca fue verdaderamente humana, sino una aparición, una entidad que asumió una forma temporal para cumplir algún propósito oscuro. La cabaña fue quemada días después. El pastor encabezó la acción, diciendo que había que purificar el lugar. El fuego lo devoró todo,
pero después del incendio nadie se atrevió a poner un pie allí. Las cosas raras se detuvieron después de que Martha se fue. El ganado dejó de morir misteriosamente. Las fiebres cesaron. Ruth fue recuperando la conciencia, pero nunca volvió a ser la misma. Pero la huella de Martha permaneció en Thornhill. El pueblo nunca se sacudió la idea de que algo invisible aún rondaba por esas montañas, de que la maldición, si es que eso era, no se había ido, solo estaba latente, esperando. Y entonces surgieron las cartas. Viejas misivas desenterradas de archivos condales polvorientos décadas después. Cartas de Martha Ellison a destinatarios desconocidos, nunca enviadas. En ellas contaba sobre un esposo que había muerto en condiciones horribles, sobre una aldea que la culpaba de algo que no había hecho, sobre una huida a las montañas buscando únicamente tranquilidad, y sobre prácticas que había aprendido de una anciana, rituales antiguos que prometían protección contra aquellos que querían hacer daño. Martha no era una bruja, era solo una mujer rota por la pérdida, que intentaba sobrevivir en un mundo que no la amaba. Las cartas mostraban una Martha diferente de lo que Thornhill había imaginado. Su escritura era pequeña, casi infantil en algunos momentos, como si hubiera aprendido a escribir de adulto. Hablaba de un pueblo en el norte de Tennessee llamado Crossville, donde había vivido con su marido solo 2 años. Lo describió como un hombre agradable al principio, pero que cambió tras perder su empleo en un aserradero local. Las palabras se hicieron más pesadas al hablar de las noches en que él llegaba a casa ebrio, de las puertas cerradas con llave por dentro, de los moretones ocultos bajo mangas largas. En una de esas cartas, de 1919, Martha describió el día en que encontró a su marido derrumbado en el taller trasero de su casa. Estaba frío, inmóvil, sus ojos abiertos fijos en el techo. El médico que revisó el cuerpo dictaminó que fue su corazón, un ataque repentino, dijeron. Pero los vecinos no pensaron lo mismo. Se acordaron de que Martha había ido a ver a una anciana que vivía fuera del pueblo semanas atrás, una mujer que preparaba pociones, que conocía secretos que la iglesia rechazaba. Y así se hizo la primera acusación. Se dijo que Martha había envenenado a su marido, que la vieja le había mostrado cómo hacerlo sin dejar rastro. No se abrió ninguna investigación. No existía una fuerza policial organizada allí en ese entonces. La justicia era informal, de palabra de los más poderosos, y la palabra que corrió fue que Martha Ellison era peligrosa. Vendió todo lo que tenía en cuestión de semanas y desapareció. Las cartas indicaban que vagó durante meses, durmiendo en graneros abandonados, trabajando en granjas por comida, siempre en dirección sur, siempre huyendo de las miradas acusadoras, hasta que llegó a Thornhill, donde esperaba hallar anonimato. Pero el pasado tiene maneras extrañas de alcanzarte. Martha comentó en sus cartas que la anciana de Crossville le había regalado antes de partir un pequeño libro encuadernado en cuero negro con apuntes sobre hierbas medicinales y rituales de protección. Nada siniestro, solo conocimientos transmitidos a través de generaciones, prácticas que se remontaban a los primeros colonos europeos, mezcladas con sabiduría indígena. Martha imitó algunos de estos ritos. Encendía velas en patrones particulares. Trazaba símbolos que decía que repelían las energías negativas. Para ella era solo una manera de sentirse segura. Para Thornhill era magia. Lo curioso es que Martha nunca negó estas prácticas. En una carta a una hermana que probablemente nunca leyó, escribió que los rituales lo reconfortaban,
que sentía algo antiguo y poderoso cuando los realizaba, que tal vez, solo tal vez, había verdad en los símbolos. Pero también escribió que nunca le deseó mal a nadie, que solo quería que la olvidaran, que el mundo ya le había quitado demasiado como para que ella le quitara a alguien. Las cartas se guardaban en los archivos del condado, donde fueron descubiertas en una pequeña biblioteca de Knoxville. Fueron descubiertos accidentalmente en 1967 por un historiador local que estaba buscando registros de inmigrantes europeos en los Montes Apalaches. Se topó con una caja etiquetada simplemente Correo no entregado, 1920 a 1925. En el interior había decenas de cartas de todo el mundo, 7 de Martha Ellison. El historiador, intrigado, intentó seguirle la pista. Se enteró de que habían sido interceptadas por un cartero de Thornhill, un hombre religioso que consideró que el contenido de las cartas era demasiado inquietante como para enviarlo. Las guardó, tal vez como evidencia, tal vez por miedo, y allí quedaron, olvidadas durante décadas. Lo que más llamó la atención fue una carta en particular, la última del lote. En ella, Martha describió una revelación que afirmó haber descubierto. Estaba enferma, con dolor abdominal continuo, perdiendo peso, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo. Dijo que los rituales no eran para maldecir a Thornhill, sino para despedirse, para hacer las paces con lo que estaba por venir. Y finalizó la misiva con una frase que congeló la sangre de cualquiera que la leyera. Si tanto desean pensar que soy un monstruo, se los dejaré pensar, pero cuando me vaya, me llevaré la verdad conmigo y vivirán con la duda por siempre. Martha se estaba muriendo, y tal vez pensó que si iba a ser recordada por algo horrible, al menos debería ser recordada. Su vida debería dejar una marca, incluso si era una marca de miedo. Es una venganza silenciosa, casi poética, no contra personas, sino contra la lógica que la acosó. Se convirtió en todo lo que temían, no por lo que hizo, sino por la historia que les permitió crear sobre ella. El historiador que encontró las cartas no pudo simplemente archivarlas y olvidarlas. Algo en esas palabras lo perturbaba. La claridad de Martha, su conciencia de su propio destino, la manera en que parecía escribir su propia leyenda. Decidió investigar. Se dirigió a Thornhill, o lo que quedaba de él. Para los años 60, el pueblo era un pueblo fantasma. La mayoría de las familias se había marchado décadas atrás, atraída por la promesa de las grandes ciudades. Apenas quedaban 3 o 4 casas habitadas, viejos que se resistían a abandonar la tierra donde nacieron. Uno de ellos era Thomas Green, nieto del granjero Samuel Green, cuyo ganado había muerto. Thomas tenía poco más de 70 años, pero su memoria era aguda. Se acordaba de Martha Ellison. Solo tenía 7 años cuando vivía allí, pero recordaba imágenes claras. Le dijo al historiador que Martha no era aterradora, al menos no para él. Un día, jugando, se adentró en el bosque y se perdió. La noche caía y él lloraba. Lo encontró Martha. Lo condujo de vuelta al pueblo, de la mano, tarareando una canción. Le entregó el niño a su madre sin decir nada y se marchó. Thomas nunca olvidó la bondad, pero cuando creció y escuchó las historias que todos contaban sobre la viuda maldita, se guardó el recuerdo para sí mismo. Mencionar a Martha en Thornhill era casi una blasfemia, por lo que se calló y permaneció en silencio durante décadas hasta que llegó ese historiador haciendo preguntas. Thomas dijo que siempre supo que las historias eran exageradas,
que el miedo convierte a la gente normal en monstruos, que su familia, como muchas otras, necesitaba un chivo expiatorio para lo inexplicable, y Martha, sola y peculiar, era el blanco ideal. El historiador preguntó por Ruth, la chica que se perdió en el bosque. Thomas suspiró. Ruth era una prima lejana. Sobrevivió hasta los años 50, aislada en una granja en las afueras. Antes de morir, Ruth le reveló algo al pastor de la época. Dijo que se había inventado la historia, que se había perdido en el bosque durante una tormenta de nieve, que vagó durante días, hambriento y congelado, en estado de shock, pero que nunca vio a Martha Ellison allí, que lo dijo solo porque todos ya daban por culpable a la viuda. Ruth temió decepcionar, que no le creyeran, y adaptó su historia a lo que todos querían oír. Esta confesión nunca salió a la luz. El pastor la ocultó, quizás para salvaguardar la memoria de Ruth, quizás por vergüenza de lo que revelaba sobre Thornhill. Pero Thomas lo descubrió, a través de chismes familiares, y ahora, 30 años después, finalmente lo estaba revelando a un extraño. El historiador se estremeció. Si Ruth había mentido, ¿cuántas otras cosas de la historia eran falsas? ¿Cuántos eventos fueron retorcidos para ajustarse a la maldición? Volvió a los archivos. Revisó archivos médicos, policiales, cualquier documento oficial de lo sucedido en 1921. Encontró muy poco. No había actas de defunción para el ganado, ni informes sobre las fiebres o los extraños rasguños. Todo era de palabra, historias de boca en boca sin corroborar. La única referencia pública a Martha Ellison era un recibo de alquiler que demostraba que había vivido en la cabaña en las afueras de Thornhill entre 1920 y 1921. Nada más, ni delito ni investigación. Entonces el historiador descubrió algo. Un periódico local del pueblo vecino de 1922 le dedicó una pequeña nota necrológica. Murió en paradero desconocido, Martha Ellison, viuda, de unos 35 años. Causa de la muerte indeterminada. El anuncio de la muerte se había enviado anónimamente al periódico. Nadie sabía quién lo había escrito ni cómo lo había sabido, pero confirmaba que Martha había muerto poco después de irse de Thornhill, muy probablemente sola en algún lugar lejano de las montañas, por la enfermedad de la que hablaba en sus cartas. La imagen que apareció fue desgarradora. Martha Ellison no era una bruja. No maldijo. No hubo muertos ni desaparecidos. Era solo una mujer enferma y traumatizada que buscaba refugio en un lugar que la rechazó antes de conocerla. Y cuando sucedían cosas extrañas, como siempre sucede en los pueblos apartados, ella se convirtió en una explicación conveniente. El miedo necesitaba una cara y la de Martha, pálida y desapegada, servía. Pero hay más en la historia. El historiador observó algo en las fechas. Las muertes del ganado se produjeron en enero de 1921. Ruth se desvaneció en febrero de ese año. Pero Martha no llegó a Thornhill hasta octubre de 1920, menos de 6 meses desde que llegó y ya comenzaron las acusaciones. 6 meses para que todo un pueblo lo señalara como el origen de sus males. Esto dice menos de Martha que de Thornhill. Lo que pasó en Thornhill no fue un incidente aislado. En los Apalaches, la historia de Martha se ha repetido miles de veces a lo largo de los siglos. Las solteras, y en particular las viudas, siempre han sido sospechosas. Había una lógica cruel en ello. En una sociedad en la que la identidad femenina pasaba por la dependencia de un hombre,
Una mujer sin marido era una anomalía y las anomalías debían ser explicadas, controladas o eliminadas. Martha no fue quemada en la hoguera, pero fue desterrada con la misma crueldad. Su delito fue existir fuera de las reglas. El historiador dio a conocer sus descubrimientos en 1969, en un pequeño artículo académico sobre la persecución de mujeres en los Montes Apalaches. El escrito pasó desapercibido en su época. Era una época en que las preguntas sobre superstición e histeria colectiva no tenían el peso que adquirirían años más tarde. Pero alguien lo leyó, y alguien se interesó. Una de ellas era una profesora de antropología de una universidad de Nashville llamada Helen Warren. En las misivas de Martha, Helen intuyó un filón mucho más rico para explotar. Quería saber no solo lo que pasó, sino por qué pasó. ¿Por qué comunidades enteras inventaron explicaciones sobrenaturales para cosas ordinarias? Helen fue a la zona donde se hallaba Thornhill en 1972. El pueblo estaba desierto. Las casas se derrumbaban, invadidas por la maleza. La iglesia era solo una cabaña de madera podrida. El lugar de la cabaña de Martha era ahora parte del bosque, imposible de diferenciar del resto. Helen se quedó acampada allí una semana, interrogando a la gente de los pueblos cercanos, a cualquiera que recordara a Thornhill. Encontró a pocos. La mayoría estaba muerta. Los que quedaban contaban las mismas historias vagas, la viuda rara, los incidentes inexplicables, el temor que nunca desapareció del todo. Pero Helen descubrió algo. Hablando con herederos de las familias Thornhill, se dio cuenta de algo. Muchas de las cosas que se atribuían a Martha tenían explicaciones muy racionales cuando se veían en retrospectiva. El ganado de Samuel Green, por ejemplo. En 1921 hubo un invierno muy severo en Tennessee. Los termómetros llevaban semanas marcando temperaturas bajo cero. Los animales mal alimentados o expuestos al frío extremo podían morir sin mostrar signos evidentes. No era raro, era solo el invierno en las montañas. Y las fiebres, las enfermedades. 1921 también fue un año de epidemias de gripe en todo Estados Unidos, coletazos de la pandemia de 1918 que acabó con millones de vidas. Las comunidades aisladas como Thornhill a menudo eran alcanzadas por oleadas tardías de estas enfermedades. Sin acceso a médicos reales, sin conocimiento de virus y contagios, la gente buscó otras explicaciones y las halló en lo sobrenatural. Resultaba más sencillo culpar a una bruja que reconocer la propia impotencia ante fuerzas naturales invisibles. Los símbolos en la cabaña de Martha. Helen los había visto en libros de folclore europeo. Eran diseños protectores comunes en las culturas alemanas y escocesas, traídos por los colonos que se asentaron en los Apalaches. No eran malvados en absoluto. Eran amuletos pictóricos, intentos humanos de regular lo irregulable. Martha solo estaba siguiendo una costumbre que sus antepasados probablemente también habían seguido. Pero, para aquellos que los observaban por primera vez, sin contexto cultural, resultaban amenazantes. Lo desconocido siempre nos amenaza. Helen redactó una tesis de caso. En ella, afirmó que Martha Ellison fue víctima de lo que denominó proyección colectiva de la ansiedad. Cuando los pueblos atraviesan momentos críticos que no comprenden, que no controlan, buscan culpables externos. Esta proyección del miedo une a la gente en contra de un enemigo común,
y cuanto más diferente sea éste, mejor. Martha era una extraña, solitaria, y realizaba rituales raros, perfecta para el papel. La disertación de Helen fue bien recibida en el ámbito académico, pero nunca llegó a un público más amplio. Se quedó en círculos especializados. Mientras tanto, en las montañas de Tennessee, la historia de Martha Ellison seguía viva. Ya no en Thornhill, que había desaparecido, sino en leyendas compartidas alrededor de fogatas, en susurros entre turistas en los Apalaches, la viuda maldita, la bruja del bosque, la mujer desaparecida. Cada nueva versión añadía detalles, cada cuentacuentos adaptaba la historia, y Martha, muerta hace tanto tiempo, seguía siendo convertida en un monstruo, una y otra vez, generación tras generación. Hay algo triste en eso. Martha se escondió y fue perseguida. Buscó el silencio y se hizo leyenda. Su única defensa fue la vaguedad. Nunca confirmó ni negó las acusaciones. Simplemente se fue, y en esa partida dejó que otros completaran su historia con sus propios temores. Tal vez lo hizo a propósito, como sus últimas cartas indicaban, o tal vez estaba demasiado cansada para pelear. A veces es mejor dejar que piensen lo peor a intentar demostrar la inocencia a aquellos que ya te han declarado culpable. Han pasado décadas desde que Helen Warren terminó su investigación. El mundo es otro. La tecnología ha avanzado. Las montañas Apalaches, una vez remotas e inaccesibles, ahora están abiertas gracias a carreteras asfaltadas y comunicación instantánea. Pero las historias quedaron, y entonces algo extraño comenzó a suceder. A partir de los años 80, Martha Ellison dejó de ser una leyenda local y empezó a llamar la atención de grupos paranormales, investigadores de lo inexplicable, amantes de lo oculto, escritores de terror. Todos querían una parte de la historia de la viuda maldita. Uno de estos grupos estaba liderado por un hombre llamado Richard Caldwell. Se hacía llamar investigador de misterios históricos y lideraba un pequeño equipo que recorría Estados Unidos grabando casos de supuestas maldiciones y fantasmas. En 1984, Richard leyó acerca de Martha Ellison en un libro de folclore local y decidió que ese sería su próximo proyecto. Reunió a su equipo, con equipos de grabación de video que eran muy primitivos para los estándares actuales, y se dirigieron a Tennessee. La misión era encontrar lo que quedaba de Thornhill y tratar de capturar evidencia de la presencia sobrenatural de Martha. Lo que hallaron fue decepcionante. Nada más que ruinas devoradas por la naturaleza, sin fuerza rara, sin cosas raras, sin espíritus. 5 noches acamparon en el lugar de la cabaña de Martha. Filmaron horas de grabación. Oyeron ruidos del bosque por la noche. Vieron sombras entre los árboles. Sintieron el frío característico de la montaña. Nada que no pudiera explicarse racionalmente. Richard estaba furioso. Su equipo también lo estaba. Habían gastado tiempo y dinero. Habían esperado algo increíble y volvieron con fotos de árboles y silencio. Pero Richard no se dio por vencido. Si no había rastro físico, desenterraría evidencia histórica. Consiguió la forma de acceder a los archivos que había revisado Helen Warren. Releyó las cartas de Martha una y otra vez, y entonces tuvo una idea. Si Martha de verdad realizaba rituales de protección, como indicaban las cartas, quizás había otros lugares en los que había estado antes de venir a Thornhill, otros lugares en los que podría haber dejado su huella. Richard siguió las huellas de Martha desde Crossville hasta Thornhill. La búsqueda tardó años. Richard recorrió cientos de pueblecitos y aldeas de Tennessee.
Revisó registros de iglesias, cementerios y archivos de periódicos locales. Revisó si aparecía el nombre de Martha Ellison o alguna descripción que pudiera encajar con ella. Y finalmente, en 1987, lo encontró, en un pueblo llamado Pikeville, a menos de 100 kilómetros de Thornhill. Había una mujer solitaria que vivió allí durante unos meses en 1920. El historial era incompleto, pero decía que había trabajado localmente en una posada limpiando habitaciones a cambio de alojamiento. Le contó a la actual propietaria de la posada, una mujer llamada Dorothy Hayes. Ella había heredado el local de su abuela, que a su vez lo había heredado de su madre. Dorothy había escuchado historias sobre esa época. Su bisabuela, que regentaba la fonda en 1920, le había hablado de una clienta peculiar, una viuda callada que rehuía el contacto, pero que trabajaba con diligencia. Estuvo 3 meses y se fue sin decir nada. Solo dejó un pequeño objeto olvidado en una de las habitaciones, un medallón de plata con unas iniciales grabadas. Dorothy aún conservaba este amuleto, guardado en un joyero familiar. Las iniciales eran M.A.I., Martha Ellison. Richard sintió que finalmente tenía algo en sus manos. Pidió permiso para inspeccionar el relicario. Era sencillo, seguramente barato, pero en buen estado. En el interior cabían 2 pequeñas fotografías, pero estaba vacío. Dorothy dijo que siempre había estado vacío desde que su bisabuela lo descubrió. Richard preguntó si podía llevárselo para estudiarlo. Dorothy dudó, pero cedió con la condición de que se lo devolviera. Richard lo prometió y se llevó el relicario a casa. Sometió el medallón a algunas pruebas. Inspeccionó el metal, intentó datarlo y buscó sellos de fabricante. Resultó ser plata ordinaria, probablemente de principios del siglo XX, sin nada que la distinguiera. Pero algo andaba mal. Al fotografiar el medallón bajo ciertas condiciones de luz, pudo observar rayones en la superficie interior. Parecían aleatorios, pero cuando los ampliabas, revelaban patrones, símbolos. Los mismos símbolos que los testigos dijeron haber visto en las paredes de la cabaña de Martha en Thornhill. Richard se obsesionó. Esos símbolos representaban algo. Preguntó a lingüistas, historiadores de religiones antiguas, incluso practicantes actuales de religiones paganas. Las reacciones fueron mixtas. Otros afirmaron que eran runas celtas adaptadas. Otros observaron reminiscencias de alfabetos europeos antiguos. Algunos dijeron que eran solo rayones sin sentido. Pero Richard estaba seguro de que Martha había grabado esos símbolos a propósito, de que el medallón no era una simple joya, sino un amuleto, un objeto con un propósito. Esta obsesión comenzó a consumir a Richard. Noches enteras estudiando los símbolos, intentando descifrarlos, buscándoles relaciones con textos antiguos. Su equipo observó un cambio en él. Se volvió más reservado, más irritable. Empezó a tener sueños repetitivos. Soñaba con bosques oscuros, con una mujer de negro que caminaba entre los árboles, siempre de espaldas, siempre inalcanzable. Se despertaba sudando, sintiendo que algo lo observaba. Sus compañeros le aconsejaron que descansara, que se relajara. Richard se negó. Dijo que estaba cerca, que Martha estaba tratando de decir algo a través de los símbolos. En 1989, Richard regresó el medallón a Dorothy, tal como lo había prometido, pero hizo copias exactas de los símbolos de antemano. Escribió un pequeño libro acerca de sus descubrimientos, El lenguaje perdido de Martha Ellison. El libro no se vendió.
Fue tachado por eruditos de especulación infundada. Richard se defendió, pero la frustración se hizo evidente. Había pasado 5 años intentando probar que Martha era más que una víctima de histeria colectiva. Quería pensar que ella sabía que había algo real en su historia, pero la evidencia simplemente no lo apoyaba. Lo peor es que al querer hacer de Martha una heroína, Richard cometió el mismo error que Thornhill. La convirtió en otra. Thornhill la transformó en bruja por miedo. Richard la hizo una mística por admiración. Ambos se negaron a creer que Martha fuera solo humana, solo una mujer que intentaba sobrevivir con lo que tenía. Los símbolos que pintó no tenían por qué ser sabiduría antigua. Podían ser consuelo, gestos vacíos que la hicieran sentirse menos sola. Y eso no la hace menos interesante, la hace más triste. Richard Caldwell falleció en 1995 por causas naturales sin haber logrado descifrar por completo los símbolos de Martha. Su colección de investigación fue donada a una biblioteca universitaria y allí se encuentra archivada y poco consultada. El medallón volvió a manos de Dorothy Hayes, quien lo conserva hasta el día de hoy, junto con otras reliquias familiares. Y Martha Ellison sigue siendo un misterio, no porque sea incomprensible, sino porque cada uno que la interpreta solo se ve a sí mismo en el espejo. El miedo ve maldad, la fascinación ve enigma. Pero la Martha real, la mujer detrás del mito, permanece oculta. Tal vez siempre lo ha sido. En los años que siguieron a la muerte de Richard Caldwell, la historia de Martha Ellison sufrió una extraña transformación. Con la aparición de Internet en la década de 2000, viejos casos turbios como el suyo resurgieron. Foros de crímenes sin resolver, sitios de relatos sobrenaturales, blogs de amantes de lo paranormal. Todos hablaban de la viuda maldita de los Apalaches. Cada nueva versión añadía algo. Otros afirmaban que Martha todavía vagaba por los bosques de Tennessee. Otros decían haberlo fotografiado entre los árboles. Incluso algunos afirmaron haber descubierto su tumba en un claro aislado, aunque nadie pudo señalar el lugar exacto. En 2003, un cineasta independiente llamado Marcus Chen decidió hacer un filme acerca de Martha. Había leído el libro de Richard Caldwell y me había fascinado. No tanto por la historia, sino por lo que revelaba sobre cómo inventamos mitos. Marcus no creía en maldiciones ni en magia. Le interesaba desde un punto de vista antropológico. Quería saber por qué, a pesar de toda la evidencia que señalaba una explicación racional, la gente aún se aferraba a la explicación sobrenatural. ¿Qué te atrajo tanto la idea de que Martha fuera más que humana? Marcus se pasó meses entrevistando a la gente. Habló con herederos de las familias Thornhill, con académicos que habían estudiado el caso, con ex compañeros de equipo de Richard Caldwell. Recorrió los lugares que Martha había pisado. Grabó las ruinas cubiertas de maleza, los caminos por donde ella caminó, las vistas que ella contempló, y en el camino, Marcus se dio cuenta de algo. La gente no quería que Martha fuera ordinaria. Necesitaban que fuera excepcional, porque si Martha era solo una mujer agraviada, entonces Thornhill era solo una comunidad cruel, y eso era demasiado incómodo de reconocer. Una de las entrevistas más impactantes fue con un hombre llamado Jacob Turner, bisnieto de uno de los hombres que irrumpieron en la cabaña de Martha en 1921. Marcus tenía alrededor de 50 años cuando conoció a Jacob. Creció oyendo hablar de la viuda maldita. Su bisabuelo, en sus últimos días, no hacía más que hablar de aquel día.
de los símbolos en las paredes, del terror que sintió al poner un pie en aquella casa. Su bisabuelo nunca se perdonó a sí mismo, no por el robo, sino por caer en la historia. Se dio cuenta de que Martha era inocente, pero siguió a los demás por temor a quedarse fuera. Jacob le enseñó un diario que su bisabuelo había guardado. En las hojas amarillentas, con letra vacilante, el hombre reveló sus dudas. Añadió que Martha nunca les había hecho daño, que las cosas por las que la culpaban tenían explicaciones simples que todos ignoraron, que el ganado murió de frío, que las enfermedades eran estacionales, que Ruth se perdió por su propia estupidez, pero reconocerlo abiertamente implicaría reconocer que habían matado a una inocente, así que se calló y cargó con la culpa hasta su muerte. Jacob dijo que esta culpa se había pasado de generación en generación, que su familia llevaba este conocimiento en silencio, pero nunca podían hablar de ello. Marcus añadió esta entrevista al documental. La película se estrenó en algunos festivales independientes en 2005. Fue elogiada por su manera humanizada y no sensacionalista de hacer las cosas, pero no llegó a extenderse. Se quedó en círculos especializados. La mayoría de la gente que acudía a Martha Ellison lo hacía en busca de suspense y terror, no de meditaciones sobre la culpa colectiva y la injusticia. El documental de Marcus fue significativo, pero no lo que la gente esperaba. Y también se perdió en la oscuridad, otro intento de salvar la verdad derrotado por el mito. Pero alguien vio el documental y se conmovió. Una escritora llamada Sarah Brennan. Ella no era de Tennessee. Creció en Oregón, al otro lado del país. Pero algo de la historia de Martha la conmovió. Sarah había perdido a su madre cuando era una niña por culpa de los chismes de un pueblo pequeño. Reconoció similitudes entre su historia y la de Martha. Decidió hacer una novela inspirada en el caso, no una biografía, sino una novela de ficción que abordara los temas principales: el daño del miedo, lo fácil que es monstruosizar al otro y la soledad del incomprendido. El libro de Sarah, lanzado en 2008, se tituló La última vela. Narraba la vida de una mujer ficticia que vivía algo parecido a lo que vivió Martha, pero con la libertad de inventar lo que los documentos históricos no podían mostrar. Sarah se imaginó los pensamientos de Martha en sus últimas noches en Thornhill. Miedo, sí, pero también rabia, tristeza, cansancio de ser siempre vista como algo que no era. Y al final del libro el personaje se va, no por miedo a la violencia física, sino por cansancio, al darse cuenta de que no puede vencer a la narrativa colectiva. La novela fue un éxito moderado. No fue un éxito de ventas, pero se vendió lo suficiente como para ponerlo en manos de personas que nunca habían oído hablar de Martha Ellison. Y estas personas, al ver la nota de la autora al final del libro diciendo que la historia estaba basada en hechos reales, se pusieron a investigar. Quería saber más. Y así fue como una novela de ficción arrojó más luz sobre los acontecimientos que cualquier estudio histórico jamás podría esperar lograr. Sarah recibió miles de cartas de admiradores. Muchos contaron sus propias historias de ser incomprendidos, excluidos y denigrados por comunidades que necesitaban a quien culpar. Una de ellas llegó de una anciana de Knoxville. Se hizo llamar E.M. y dijo saber cosas sobre Martha Ellison que nunca había revelado a nadie. Sarah se sorprendió. Le respondió, exigiendo más información. E.M. entonces reveló su nombre completo: Eleanor Mitchell. Era una sobrina lejana de Martha. Su abuela era la hermana de Martha.
la misma a la que Martha le escribió las cartas perdidas. Eleanor tenía papeles familiares, fotos antiguas, una historia diferente de quién era Martha. Eleanor aclaró que Martha no era la campesina que la gente imaginaba. Era de una familia de clase media de Virginia. Su padre era maestro, su madre costurera. Martha fue educada, cosa poco común para las mujeres de la época. Sabía leer y escribir, tenía nociones de aritmética y tocaba el piano, pero a los 20 años se enamoró de un hombre que su familia desaprobaba. Era un trabajador analfabeto y alcohólico. Martha se casó en contra de sus padres. Fue desheredada y aprendió demasiado tarde que el hombre al que amaba era violento cuando estaba ebrio. Eleanor tenía una foto de Martha, la única que conocía. Sarah se quedó sin aliento. Martha era joven en la foto, tal vez en sus 20 años. Su rostro era suave, sus ojos claros fijos en la cámara, serios, pero no duros. Iba vestida de forma sencilla, pero pulcra. Había tristeza en su rostro, pero también dignidad. No era la bruja monstruosa de los cuentos. Era solo una mujer, una persona real, con sueños destrozados por la vida. Sarah Brennan se quedó mirando la foto durante horas. Era perturbador observar el rostro de Martha Ellison. En toda la novela, Martha había sido una abstracción, una idea, un símbolo literario, pero ahora era real. Una mujer con ojos, rostro, expresión humana. Sarah se sintió repentinamente responsable. Si tenía esta imagen, estos papeles, tenía que hacer algo con ellos, algo que hiciera justicia a la verdad de quién era Martha. Eleanor Mitchell compartió más que la imagen. Tenía cartas de su abuela, cartas de Martha a su familia antes de casarse. En ellas, Martha contaba sus aspiraciones, ser maestra como su padre. Quería viajar, ver mundo, otras ciudades, otros países. Escribía acerca de libros que leía, de canciones que la inspiraban, de su anhelo de hacer algo importante con su vida. Era una chica ambiciosa, inteligente, curiosa. Y entonces el tono de las cartas cambió. Tras la boda, se acortó, se volvió más sobria. Martha dejó de escribir sobre sueños y empezó a escribir solo sobre la vida cotidiana. Las cartas disminuyeron y luego se detuvieron. La abuela de Eleanor intentó mantenerse en contacto, incluso después de que la familia se distanciara de Martha. Mandó cartas, pero pocas contestaron. Y cuando finalmente supo, fue por un conocido que dijo haber visto a Martha en Crossville, viuda y destrozada. La familia pensó en reconciliarse, pero el orgullo pudo más. Sus padres habían fallecido y los hermanos que quedaban decidieron que Martha había hecho su elección y debía atenerse a las consecuencias. Eleanor, una niña en ese entonces, creció oyendo pedazos de la historia. Ahora, como adulta, intentó averiguar qué le había pasado a Martha, pero solo descubrió las leyendas de Thornhill. Decidió archivar los papeles familiares y dejar atrás el pasado. Pero la carta de Sarah lo cambió todo. Eleanor tenía 83 años en 2009. No iba a durar mucho más y la idea de que lo único que quedara de Martha fuera una historia inventada la atormentaba. Así que le entregó todo a Sarah, las fotos, las cartas, las actas familiares. Y solo le pidió una cosa, que Sarah dijera la verdad. No una versión idealizada, edulcorada, sino la verdad de quién era Martha. Una mujer imperfecta, desde luego. Una mujer que cometió errores, que tomó malas decisiones, que posiblemente practicó rituales que otros encontraban extraños. Pero una mujer humana, no un monstruo, no un mito, solo humana. Sarah se tomó esta solicitud en serio. Inició un nuevo proyecto, distinto a la novela. Esta vez, no ficción, la biografía definitiva de Martha Ellison,
apoyada en todos los documentos existentes. Revisó los archivos que Helen Warren y Richard Caldwell habían consultado. Volvió a entrevistar a miembros de las familias de Thornhill. Se dirigió a Virginia para revisar los registros familiares de Martha. Y poco a poco, con paciencia, fue armando un retrato. Le llevó 3 años. Sarah lanzó el libro en 2012 con el nombre de Martha Ellison, la mujer detrás de la maldición. La reacción fue diversa. Los académicos aplaudieron la rigurosa investigación y el enfoque comprensivo, pero los lectores comunes se decepcionaron. Quería misterio, recibió humanidad. Quiso horror y obtuvo tragedia. Las ventas fueron bajas, pero el libro llegó a las manos correctas. Los historiadores comenzaron a referirse al trabajo de Sarah en los estudios de histeria colectiva y caza de brujas. Los profesores lo emplearon en clases de justicia social y construcción narrativa. Y poco a poco, muy lentamente, la imagen de Martha Ellison comenzó a transformarse en los círculos que sabían. Pero algo ocurrió en 2015. Un grupo de feministas de Tennessee, inspiradas por el libro de Sarah, erigió un monumento en memoria de Martha. Dijeron que mujeres como ella, injustamente olvidadas, merecen ser recordadas. El plan era colocar una simple placa en el lugar de Thornhill en memoria de Martha Ellison como víctima de la persecución supersticiosa y temerosa. La idea causó revuelo. Algunos de los herederos de las primeras familias de Thornhill se resistieron. Dijeron que revivir el pasado avergonzaba a sus ancestros, que era mejor dejarlo descansar. El debate duró meses. Se hicieron reuniones públicas, se escribieron cartas a los periódicos locales, y en medio de la disputa, algo emergió. Muchos herederos, en particular mujeres, respaldaron el memorial. Vieron en Martha un reflejo de sí mismas. Algunas contaron historias de abuelas y bisabuelas también excluidas, silenciadas, juzgadas por no encajar. El de Martha no era un caso aislado, era parte de un patrón mucho mayor, y nombrarlo públicamente, aunque doliera, importaba. En 2016, el monumento finalmente se colocó, no en el lugar exacto de Thornhill, que era de propiedad privada y de difícil acceso, sino en un lugar público cercano. La placa era sencilla, de bronce, con el nombre de Martha Ellison y las fechas aproximadas de nacimiento y defunción. Debajo, una leyenda, en memoria de los injustamente juzgados y falsamente recordados. La ceremonia de apertura fue discreta. Estuvo presente Sarah Brennan. Eleanor Mitchell había muerto un año atrás, pero su familia fue en su lugar. Y llegaron algunos curiosos y solidarios de pueblos vecinos. Uno de los momentos más emotivos fue cuando una anciana se acercó a la placa tras su inauguración. Se le reconoció como descendiente de Ruth, la joven que desapareció en el bosque en 1921. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Dijo que creció sabiendo que su bisabuela había mentido sobre Martha, que esa mentira había pesado sobre la familia durante generaciones, y que ver ese monumento le dio una sensación de alivio, como si finalmente se estuviera saldando una vieja deuda, al menos en parte. Tocó la placa y murmuró una disculpa que nadie más oyó. En los años que siguieron, el memorial se convirtió en un lugar de visita esporádica. No es un gran punto turístico, pero quienes tienen interés en historia social o casos de injusticia a veces se desvían a verlo. Algunos dejan flores, otros fotografían. Incluso hay un pequeño cuaderno en una caja protegida donde los visitantes pueden dejar mensajes. Las notas fluctúan. Algunas son meditaciones sobre la justicia, otras son vagas disculpas a Martha, y algunas son solo narraciones personales de personas que se sienten identificadas con el hecho de ser incomprendidas. Sarah Brennan regresó al monumento en 2019. Estaba escribiendo un artículo sobre cómo la narrativa de Martha se había transformado a lo largo de casi un siglo. Del temor inicial en Thornhill a los intentos académicos de comprensión, de las explotaciones sensacionalistas a la humanización. Sarah lo consideró un reflejo de la forma en que procesamos las historias que nos inquietan. Primero demonizamos, luego idealizamos y solo mucho después, si tenemos suerte, vemos a la persona real. Pero incluso entonces, siempre existen capas de proyección que nunca podemos eliminar por completo.
Mientras lo visitaba, Sarah descubrió algo en el libro de visitas, una entrada reciente, de apenas 2 semanas atrás, escrita con letra pulcra. Mi abuela me dijo que su abuela conoció a Martha Ellison en persona. Dijo que Martha era amable, pero demasiado triste para sonreír. Dijo que Martha le dio un pedazo de pan cuando tenía hambre. Esa es la única cosa que recuerdo de ella, una mujer que compartió pan. Nada más, nada menos. Sarah le sacó una foto a este mensaje, lo metió en el artículo porque, de todo lo que se había escrito sobre Martha a lo largo de los años, esto era lo que más cierto sonaba. Un gesto sencillo, humano, sin complicaciones. Pero la cosa no queda ahí, porque los mitos tienen vida propia. A pesar de todo el esfuerzo de investigadores, escritores, activistas, la Martha Ellison sobrenatural aún vive. Las páginas de enigmas sin resolver aún la nombran como una bruja real de los Apalaches. Los canales de terror todavía narran versiones amarillistas de su historia. Los podcasts de True Crime lo mencionan de vez en cuando, siempre con pocos datos y mucha especulación. Y por cada uno que lee el libro de Sarah Brennan y conoce la verdad, hay 10 que solo oyen una historia de segunda mano y la repiten. Es molesto, pero es humano. Preferimos las historias que nos asustan a las que nos hacen pensar. Hoy Sarah tiene 60 años. Aún escribe, pero otras cosas acaparan su tiempo. A veces le llegan correos electrónicos de gente que ha leído su libro sobre Martha. Otros le agradecen la investigación. Otros dicen que está equivocada, que Martha era sobrenatural y que Sarah pasó por alto la evidencia. Sarah responde a todos con paciencia, describe su proceso de investigación, proporciona fuentes. Pero sabe que no convencerá a los creyentes y ha aceptado que su labor no es borrar el mito, sino brindar una alternativa para quienes prefieren creer en mujeres reales en lugar de fantasmas convenientes. El puesto está vacante. La tecnología ha abierto un nuevo capítulo en la historia de Martha Ellison que nadie podría haber imaginado. En 2021, 100 años después de los acontecimientos de Thornhill, una estudiante de genealogía llamada Amelia Rodríguez estaba usando sitios de ADN y registros digitalizados para investigar su propio árbol genealógico. Se crió en Texas, nada que ver con Tennessee, pero la evidencia mostró que Amelia estaba lejanamente relacionada con Martha Ellison. Eran primas cuartas, ambas descendientes de un antepasado que emigró de Escocia a finales del siglo XIX. Amelia estaba intrigada. Empezó a indagar sobre esta prima lejana que nunca supo que tenía. Encontró el libro de Sarah Brennan. Se informó sobre Thornhill, sobre las acusaciones, sobre la injusticia, y se sintió identificada con esa mujer que murió sola en las montañas hace tanto tiempo. Amelia decidió romper con la rutina. Tenía experiencia en edición de video y redes sociales. Abrió un canal para narrar la historia de Martha de manera sencilla, con animaciones básicas y una explicación sencilla. Pretendía alcanzar una nueva generación que nunca abriría un libro académico, pero que vería videos de 10 minutos. El primer video se publicó en octubre de 2021. Se llamó La verdadera historia de la viuda maldita. Amelia no hizo un escándalo. Mostró evidencias, documentos, fotos. Mostró una foto de Martha. Explicó la historia. Abordó las presiones sociales que enfrentaban las viudas en la década de 1920 y terminó hablando de lo rápido que convertimos en monstruos a la gente que no hace lo que queremos. El video inicialmente tuvo pocas vistas, pero comenzó a viralizarse. Los comentarios comenzaron a llegar y Amelia supo que había dado en el clavo. Los comentarios mostraron patrones interesantes. Muchos jóvenes, sobre todo chicas, se sintieron identificados con Martha. Compartieron sus propias historias de ser juzgadas injustamente, de que sus palabras fueran tergiversadas y de ser transformadas en villanas por comunidades en línea o grupos sociales. La historia de Martha, aunque de hace un siglo, se hizo eco de las actuales. El mecanismo era siempre el mismo. El miedo colectivo necesitaba un chivo expiatorio, y el más débil, el diferente, el que no tiene voz, se convierte en él. Amelia grabó más videos, uno sobre el ambiente médico de la época, mostrando cómo las enfermedades eran incomprendidas y atribuidas a causas sobrenaturales. Otro sobre rituales protectores en tradiciones europeas, demostrando que lo que Martha hacía era común entre los inmigrantes.
un tercero sobre psicología de masas y cómo las pequeñas comunidades pueden caer en el pánico colectivo. Cada video fue verificado, con fuentes citadas en la descripción, y cada video llegó a más personas que el anterior. En 2022, el canal de Amelia superaba los 50,000 suscriptores. Le empezaron a llegar mensajes de profesores que ponían sus videos en clase, de grupos de debate de justicia social que compartían su material y, lo más sorprendente, de miembros de otras familias de Thornhill que nunca habían hablado abiertamente sobre el tema. Enviaron fotos antiguas, documentos familiares, historias de tradición oral. Muchos se sintieron aliviados de poder finalmente hablar sobre aquel capítulo negro de su historia familiar sin ser juzgados. Uno de ellos era de un hombre llamado Michael Porter. Era el bisnieto del pastor que quemó la cabaña de Martha. Michael tenía 40 años y era profesor de historia de secundaria en Nashville. Creció sabiendo que su bisabuelo había participado en el caso de Martha Ellison, pero nunca supo cómo. Su familia lo eludía. Cuando finalmente se atrevió a preguntar, su abuela le reveló la verdad. El pastor tuvo pesadillas el resto de su vida. Se despertaba gritando que había quemado más que una casa. Había quemado la reputación y la dignidad de una mujer inocente, y que Dios nunca lo perdonaría por encabezar una turba contra alguien indefenso. Michael mostró a Amelia el diario del pastor que la familia había guardado. Las últimas palabras del hombre fueron desgarradoras. Escribió sobre el arrepentimiento, sobre cómo dejó que el temor a su congregación dominara su conciencia, sobre cómo, como guía espiritual, debió haber sido una voz de razón y compasión, pero en cambio se convirtió en un agente de exclusión. Durante años, el pastor buscó a Martha para pedir perdón. Envió cartas a diferentes ciudades. Consultó archivos. Pero nunca la encontró y murió sin saber que probablemente ya estaba muerta cuando la buscó. Amelia se emocionó con este contenido. Le pidió permiso a Michael para usar partes del diario en un video conmemorativo. Michael asintió, siempre y cuando se dejara fuera el nombre de su bisabuelo. No por vergüenza, aclaró, sino porque el problema no era sobre personas. Eran sistemas, cómo las estructuras sociales pueden convertir a la gente buena en perpetradores de la injusticia. El pastor no era malvado, era débil y cedió a la presión, y probablemente había cientos como él en Thornhill, que sabían en el fondo que Martha no era una amenaza, pero que se quedaron callados o incluso participaron por temor a ser los siguientes. El video que Amelia editó con este material fue el más poderoso. Lo llamó El silencio de los que sabían. En él abordó lo que le ocurrió a Martha, pero también por qué nadie la defendió, por qué nadie alzó la voz ante las acusaciones, por qué incluso aquellos que dudaban asintieron con la multitud. Y lo relacionó con cosas actuales, las cancelaciones en redes, los juicios instantáneos, la facilidad con la que arruinamos reputaciones sin comprobar la información. Martha fue cancelada antes de que la palabra siquiera existiera, y el mecanismo es horriblemente similar. El video se viralizó, superó el 1,000,000 de visualizaciones en 2 semanas. Se viralizó entre activistas, comentaristas sociales e incluso algunas figuras con muchos seguidores en las redes sociales. Las reacciones fueron fuertes. Otros dijeron que debemos defendernos de la gente mala, que no siempre podemos esperar evidencias. Otros dijeron que es esta forma de pensar lo que produce Marthas cada generación. Fue un debate acalorado, pero en su mayor parte respetuoso, y Amelia se sorprendió de cuántas personas estaban realmente reconsiderando sus propias acciones, sus propios juicios rápidos. Pero también hubo rechazo. Algunos llamaron a Amelia una revisionista de la historia. Se dijeron que Martha era una loca y que Amelia estaba mintiendo. Incluso hubo amenazas, mensajes que decían que estaba profanando la memoria de las víctimas de Thornhill al defender a una bruja. Amelia se sorprendió al principio, pero luego se dio cuenta de que estaba sintiendo, en una escala mucho menor, lo que Martha había sentido. El temor de ser considerada una villana por personas que ni siquiera la conocían, y eso solo la hizo más decidida a seguir. En 2023, Amelia fue invitada a presentar en un congreso de historia social en Tennessee. Era la primera vez que hablaba públicamente de Martha. Estaba tensa, se vistió, ensayó.
Cuando llegó al escenario, había casi 200 personas en la audiencia. Algunos eran eruditos, otros eran curiosos, y en la parte trasera de la sala, Amelia reconoció a una anciana familiar. Tras la charla, la mujer se acercó. Era Sarah Brennan. Sarah abrazó a Amelia. Dijo que se sentía orgullosa de ver que su labor la continuaba una nueva generación, que el libro que había escrito había llegado a miles, pero los videos de Amelia habían llegado a millones, y que Martha, donde quiera que estuviera, probablemente se emocionaría al saber que no había sido olvidada, que su historia finalmente se estaba contando con precisión. Las dos hablaron durante horas. Se intercambiaron los números de teléfono, se prometieron trabajar juntos en el futuro. Y entonces ambas supieron que algo había cambiado. Martha Ellison estaba dejando de ser una leyenda negra. Se estaba transformando en un ícono de resistencia, de injusticia expuesta, de humanidad restaurada. La leyenda de Martha Ellison aún resuena en las montañas de los Apalaches, un eco que nunca se desvanece del todo. Es la clase de relato que se niega a morir, que siempre encuentra maneras de resurgir, reinventándose, pero siempre presente. Y tal vez eso es lo que la hace tan impactante. No porque sea verdadera en todos los aspectos, sino porque toca algo muy humano. El miedo a lo desconocido, la facilidad con la que convertimos a las personas en monstruos, la tragedia de vivir incomprendido. Nunca sabremos qué pensaba Martha cuando los dibujó en las paredes de su cabaña, si eran simples gestos que la tranquilizaban en las noches solitarias, o si de verdad creía en algún tipo de poder en ellos. Nunca sabremos si era consciente de cómo la veían los residentes de Thornhill, o si estaba tan consumida por su propio dolor que no notaba el temor que se elevaba a su alrededor. Nunca sabremos qué pasó por su mente la última vez que salió de allí, ni dónde pasó sus últimos días. Podría haber sido en cualquier parte de las montañas, una cueva, un camino perdido, debajo de algún árbol centenario que solo ella conocía. Y tal vez está bien que queden algunos misterios. Martha se pasó la vida siendo etiquetada por los demás. Primero por su marido controlador, luego por los lugareños de Thornhill, que hicieron de ella un chivo expiatorio, siempre observada por personas que nunca se molestaron en conocerla. Dejar cabos sueltos en su relato, no por falta de curiosidad, sino por imposibilidad de saber, permite a Martha preservar algo de sí misma. Un territorio inviolable que ningún juicio puede violar, una dignidad final que es simplemente no ser conocida, diseccionada, explicada en su totalidad. Lo que sabemos es que Martha era humana. Se equivocó, claro. Hizo cosas que otros no entendieron. Se comportó de formas que los extraños consideraban peculiares. Pero nada de eso la transformó en un monstruo. Nada de eso excusó el temor que brotó a su alrededor como una maleza. La maldición de Thornhill no era algo que Martha trajo consigo. Era algo que ya estaba presente en esa gente. La necesidad de buscar un enemigo externo para justificar sus propias inseguridades. El deseo de pensar que sus problemas tenían una causa localizable y eliminable. Los Apalaches albergan muchas historias como la de Martha, mujeres que vivieron fuera de la sociedad, que practicaron costumbres antiguas que otros no comprendieron, que fueron acusadas, perseguidas, olvidadas. Algunas alcanzaron a salir, otras no, y la mayoría nunca tuvo a nadie que contara su historia. Martha, al menos, dejó pedazos, cartas sin enviar, una fotografía, testimonios confusos que, en el fondo, revelan más sobre el acusador que sobre el acusado. Hay algo familiar en la experiencia de Martha. Todos, en algún momento, se han sentido incomprendidos, juzgados por las apariencias, condenados antes de explicarse. Todos, en algún momento, hallamos a alguien que nos observa de verdad, que nos acepta con nuestras rarezas. Martha nunca lo hizo. Vivió y murió bajo sospecha. Y hay algo terriblemente triste en eso, algo que está más allá del tiempo y el lugar. Si nos preguntamos por qué son necesarias historias como esta, la respuesta puede estar justo ahí. Nos recuerdan tendencias repetitivas, lo fácil que es culpar, lo difícil que es comprender. Cada generación se considera a sí misma más allá de las supersticiones de la anterior, incapaz de cometer los mismos errores. Pero los mecanismos son los mismos.
Solo les cambiamos el nombre. Lo que antes llamábamos brujería, ahora lo llamamos de otra manera. Pero el deseo de excluir, de hacer de la diferencia una amenaza, aún está latente. Los bosques que recorrió Martha ya no son los mismos. Han sido cortados, replantados, moldeados por el tiempo. Las carreteras ahora atraviesan lo que antes solo se podía recorrer a pie. Pueblos como Thornhill han desaparecido por completo, engullidos por la maleza o simplemente abandonados cuando la gente partió en busca de una vida mejor. Pero algo queda, un sentimiento, un vago recuerdo colectivo de que algo triste sucedió allí. Los nativos a veces dicen que se siente el aire pesado en algunos claros, no porque haya fantasmas, sino porque los sitios se impregnan de historias. Cargan con la historia humana, sobre todo la dolorosa. Quienes visitan ocasionalmente las montañas de Tennessee, atraídos por caminos aislados y paisajes intactos, a veces encuentran restos, cimientos de piedra cubiertos de musgo, tablones podridos que una vez fueron paredes, cercas de madera que se desmoronan al tacto. Y se preguntan, ¿quién habitó allí? ¿Qué historias podrían contar esos muros si pudieran hablar? La respuesta es más complicada y más triste de lo que piensan. Cada ruina no es solo una estructura abandonada, sino historias de vida, sueños interrumpidos, comunidades que se desvanecieron por causas olvidadas. Martha se transformó en un ícono de algo más grande que ella misma, no por decisión, sino por accidente. Su leyenda se cuenta en torno a fogatas. Se habla de injusticia. Recuerda cuando alguien es juzgado antes de tiempo. No porque Martha fuera una santa o una heroína. Su historia simplemente muestra cómo se comportan las sociedades cuando están controladas por el miedo. Cómo la gente buena hace cosas malas cuando tiene miedo. Cómo el silencio puede ser tan dañino como la acusación. Y entonces nos preguntamos, ¿qué les debemos a personas como Martha? ¿Cómo rendimos homenaje a recuerdos manipulados intencionalmente? ¿Cómo restauramos la justicia cuando todos los responsables están muertos? No hay respuestas fáciles. Tal vez la única reparación sea recordar, no nostálgicamente, sino con honestidad. Admitir que se equivocaron, que destruyeron vidas por nada más que miedo e ignorancia, y utilizarlos como faros para mejorar en el presente. Cada quien que escucha la historia de Martha se lleva algo distinto. Otros ven una advertencia sobre los peligros del pensamiento colectivo desbocado. Otros interpretan una reflexión sobre la soledad y la necesidad humana de pertenecer. Otros se refieren a los actos místicos que Martha habría realizado. Otros se centran en las injusticias que soportó. Todas estas visiones son ciertas. Todas dicen tanto del que mira como de lo mirado. Y tal vez eso es lo que hace a las historias como esta inmortales. Son reflejos. Nos reflejan nuestras propias inquietudes, temores y valores. Las montañas están mudas y eternas a pesar de todo lo que cambia a su alrededor. El bosque se alza donde la gente vivió y murió. La lluvia lava las huellas. El tiempo olvida nombres y fechas. Pero las historias perduran contadas y recontadas, alterándose en los detalles pero conservando su esencia. Y mientras existan personas que narren estos cuentos, Martha no será totalmente olvidada. Hay consuelo en ello, en pensar que el sufrimiento no tiene por qué ser en vano si aprendemos algo de él. Si la historia de Martha hace que una sola persona se pare antes de juzgar a alguien de aspecto raro o diferente, ya ha ganado. Si despierta piedad donde antes había sospecha, entonces su vida ha valido la pena. No la redención que merecía, pero algo. Y algo es lo mejor que podemos dar a los muertos. Y aquí estamos, más de un siglo después, hablando todavía de una mujer que solo deseaba que la dejaran tranquila,
que huyó a las montañas y fue perseguida, que realizaba rituales que la reconfortaban y fue llamada bruja, que partió en silencio y solo dejó interrogantes. Martha Ellison. Ni santa ni demonio, solo humana, profundamente, tristemente humana. Y tal vez reconocerlo, solo eso, sea el mejor tributo que podemos rendir. Si este recorrido por las sombras de los Apalaches te conmovió, si te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a lo que no comprendemos, dale like y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios qué opinas y recuerda, la manera en que hablamos de los demás siempre termina por definirnos. Hasta la próxima.